Hello and welcome to this lesson. This is lesson number 5 and today we're going to do a unit review. Un repaso de la unidad, de unit 1. Okay, so we're going to cover or talk about the topics of this unit. Vamos a hablar acerca de los temas de esta unidad. The objective is to review how to tell the time and how to talk about daily activities using frequency adverbs. Vamos a revisar cómo decir la hora y cómo hablar acerca de actividades diarias usando frequency adverb, que ustedes ya los conocen. También les voy a hacer envío de la actividad evaluada número 2. Es una actividad bastante corta que consiste en solamente un par de ejercicios para que ustedes puedan demostrar lo que saben y demostrar lo que aprendieron durante esta unidad. Tiene una nota acumulativa y es importante que la envíen al correo. The adverbs of frequency or frequency adverbs are mainly to talk about how often something happens. Usamos los adverbios de frecuencia para decir qué tan frecuentemente sucede algo. For example, never or sometimes, usually or always. Never, something that happens 0% of the times. Por ejemplo, lo que pasa 0% de las veces, never. 50% of the times is sometimes, 70% usually, 100% always. How do we use them? The structure is the subject, the frequency adverb, the verb, and the complement. ¿Cómo los usamos? En este caso la estructura es la siguiente. Primero va el sujeto, luego el adverbio de frecuencia, luego el verbo y el complemento. Remember, the complement is extra information. For example, I always wash the dishes. Yo siempre lavo los platos, en este caso. Puede ser I always, I never, I sometimes o I usually. El verbo también puede ser cualquier verbo que ustedes quieran y el complemento tiene que ir de acuerdo al verbo. Pero lo importante para recordar es que el adverbio de frecuencia va entre el sujeto o subject y el verb o verbo. Remember the home activities? ¿Se acuerdan de las actividades de la casa? For example, walk my dog, see my friends, tidy my room, do my homework, play the recorder, or have dinner with my family. You can use all of these activities using a frequency adverb, okay? The question is, how often do you? La pregunta para consultar acerca de qué tan frecuentemente tú realizas estas actividades son how often do you? Es how often do you? For example, how often do you walk your dog? How often do you see your friends? How often do you tidy your room? How often do you do your homework? How often do you play the recorder? Y how often do you have dinner with your family? Tienen actividades para practicar estas frases y estas preguntas en las clases anteriores. ¿Okay? Revise los videos 3 y 4 para ver cómo se realizan preguntas y cómo practicar estas actividades del hogar. You make sentences, for example, saying I usually, I never, I always, or I sometimes. For example, I usually walk my dog. I usually walk my dog, or I never play the recorder. I never tidy my room. I always see my friends. Y I sometimes have dinner with my family. Recuerden hacer oraciones usando sujeto, en este caso I, el adverbio de frecuencia que puede ser usually, never, always y sometimes, y luego la actividad de la que estamos hablando. También hablamos acerca del presente simple y de cómo lo usamos para hablar acerca de routines y habits. Recuerden que las routines tienen un tiempo definido y una hora. For example, I wake up at 8 o'clock. Y the habits tienen
Se realizan frecuentemente, pero no tienen una hora ni un horario establecido. For example, I brush my teeth after I eat. Okay. Vamos a ver dos ejemplos al respecto. I have breakfast at 8 o'clock. En este caso, is this a routine or a habit? ¿Es una rutina o un hábito? En este caso, this is a routine. Es una rutina porque hablamos de una hora específica. Yo tomo desayuno a las 8 de la mañana y se refiere a que yo hago esta acción todos los días a las 8 de la mañana. En cambio, I wash my hands before I eat, me lavo las manos antes de comer, es un habit o hábito, ya que es algo que yo realizo frecuentemente, pero sin una hora determinada. ¿Recuerdan la gramática del presente simple? Tenemos dos grupos de personas de las que vamos a hablar. El primer grupo es I, you, we, they, que vamos a poner cualquiera de estos sujetos porque estamos hablando de una persona, recuerden. Yo, tú, nosotros o ellos. Luego el verbo, que sería work en este caso, y un complemento o complement, que es extra information. Y el segundo grupo de personas sería he, she o it, que se llama tercera persona singular, porque estamos hablando de él, de ella o de eso, y vamos a agregar una S al verbo. En este caso, en vez de decir I, por ejemplo, I work, vamos a decir he works. Y vamos a poner una S en el verbo y después el complement, que es solamente extra information. Entonces, yo diría I work every day, you work every day, we work every day, they work every day, pero diría he works every day, she works every day o it works every day. Recuerden que en el presente simple los pronombres he, she o it, que son la tercera persona singular, se agregan una S al verbo. La mayoría de los verbos solamente agregan una S, por ejemplo, start, starts, work, works, play, plays, etc. Los verbos que terminan en consonante más Y cambian la Y por I latina y agregan ES o IS. Por ejemplo, try, queden tries, cry, queden cries. Los verbos que terminan en SH, CH, X, SS o O agregan una ES. Por ejemplo, wash, washes y catch, catches. ¿Okay? Esta es la regla para agregar una S, deben aprendérsela y tratar de cambiar algunos verbos a su manera de tercera persona singular. ¿Okay? Recuerden que la regla de la S solo se utiliza en oraciones afirmativas. Olvídate de la regla en oraciones negativas y preguntas. Y sería más o menos así la estructura: el subject, el verb y el complement. For example, I walk my dog. Pero si estamos hablando de he, she, it, vamos a decir she walks her dog. Y vamos a hacer el cambio de la S. Pero la estructura es la misma: subject, verb y complement. Si queremos poner un frequency adverb, lo vamos a poner ¿dónde? Entre el sujeto y el verbo. For example, I always walk my dog o she never walks her dog. Recuerden incluir la S en el verbo y incluir un adverbio de frecuencia entre el subject y el verb. Por ejemplo, I sometimes have breakfast at 8 o'clock o he sometimes has breakfast at 8 o'clock. Yo a veces tomo desayuno a las 8 de la mañana. Estamos usando un adverbio de frecuencia y aquí el verbo. O también, he sometimes has breakfast at 8 o'clock. Estamos incluyendo un adverbio de frecuencia y cambiamos el verbo, en este caso porque estamos hablando de he. Y en este caso have cambia a has. Acá también. I always wash my hands before I eat. O she always washes her hands before she eats. Estamos hablando de she, por lo tanto va a ser washes y eats. También hablamos de cómo decir la hora y ya lo repasamos también en la hora de consulta. Solamente para recordarles, cuando son las 7 en punto, it's 7 o'clock, it's 7:15,
It's 7:30. It's 7:45. Recuerden que cuando ya pasamos la media hora, vamos a empezar a contar hacia la hora siguiente. Ya no vamos a decir que es 7:15, sino que vamos a decir it's 7:45, que es, quedan 15 minutos para las 8 o quedan 20 o 25 minutos para las 8. Luego de pasar el 6 hacia la izquierda, vamos a contar la hora hacia el siguiente número. Recuerden que 15 minutos se dice quarter y 30 minutos se dice half. Por ejemplo, pueden usar preguntas como What time do you usually? ¿A qué hora usualmente? Y completarlo con un verbo. What time do you usually get up? I usually get up at 5 o'clock o 8 o'clock or 6 o'clock. Preguntas para ustedes. What time do you usually have breakfast? Respondan estas preguntas en los comentarios o en su cuaderno. Pueden responder con la frase I usually have breakfast at y poner la hora. What time do you usually have lunch? I usually have lunch at y poner la hora correspondiente. Recuerden usar la hora en palabras, no solo en números. What time do you usually take a break? I usually take a break at y escribe la hora. Very well done. Thank you very much. En la hora de consultas vamos a revisar cómo completar la actividad para esta semana. Recuerden conectarse a partir de las 3 con todos sus profesores y un cuarto para las 4 o 3:45 para la clase de inglés y vamos a revisar cómo realizar esta actividad con nota. Okay? Thank you very much and see you next class.